Venga. Primera pregunta es ¿cómo empecé a vivir mi fe? A ver, la fe yo la recibí en casa. Mis padres son creyentes, es verdad que a su manera, pero es verdad que siempre desde el primer momento en casa me acompañaron a rezar, me acompañaban a misa, me prepararon para la primera comunión, todas esas cosas. Entonces la fe sí que la empecé a vivir en casa. También la empecé a vivir en el colegio. Esos fueron los inicios. Lo que pasa es que creo que como le pasa a muchísima gente, esa fe que vive de niño no es real, ¿no? Es como de un Dios muy teórico que está en una nube en el cielo y que realmente no tiene mucho que ver contigo, ¿no? Yo sí que recuerdo que alguna vez le pedía cosas y que alguna vez intentaba, pues cuando me alegraba, pues le intentaba dar gracias. Y sí que le recuerdo a mi lado, pero es verdad que esa infancia, esa fe en la infancia, pues no tiene nada que ver con la fe que comienzo a vivir una vez yo me encuentro con Él, ¿no? Una vez que yo me encuentro con Jesús. Lo que nos lleva a la segunda pregunta, ¿no? Que dice, ¿cómo cambió, cuándo y cómo te encontraste con Él? Vale, pues yo, como os digo, tuve una infancia pues muy normal, donde mis padres me enseñaron quién era Jesús, pero yo lo vivía pues eso, al principio de una manera bastante infantil, y luego cuando fui madurando y llegando a la adolescencia, pues ya me confirmé, y es verdad que no fui del todo consciente, ¿no?, en mi confirmación del sacramento que estaba recibiendo, y a partir de la confirmación pues yo empecé a vivir un Jesús tan teórico y un Dios tan teórico que se me caía un poco. Me faltaba algo, ¿no? Antes de haberme encontrado con la persona de Jesús, es verdad que las normas te parecen solo normas, ¿no? Y a veces cuesta mucho vivirlas. Yo en mi adolescencia, pues, si se marca por algo, es porque yo me dediqué a buscar mucho el amor en los demás, especialmente en las relaciones que yo tenía con los chicos, ¿no? Y buscaba desesperadamente algo que llenase mi corazón, ¿no? Y pensaba que estaba ahí, en mi novio, ¿no?, en el que fuera, en el que tocase en ese momento. Y así llegué a la universidad, después de bastantes relaciones y después de haber mendigado bastante amor, bastante destrozada, y resulta que yo allí conocí a una chica, o sea, no allí, en la universidad no, pero durante la universidad, una amiga mía que yo había conocido en el cole, me dijo, oye, mira, Lach, necesitamos llenar una reunión que es para mi grupo de misiones, me dijo. Me dice, así que vente y a hacer bulto, vente y tú estás ahí, escuchas y haces bulto, que necesito llenarla. Y dije, vale, pues fenomenal. Ya os digo, yo hasta ahí mi fe era bastante de misa los domingos y de hecho llevaba bastante tiempo sin comulgar porque mi vida no era del todo coherente, pues lo coherente que yo sentía que tenía que ser para comulgar. Llevaba bastante tiempo sin comulgar, como a lo mejor un año y medio. Entonces pasa de esta chica que me pide ir a la primera reunión del grupo de misiones, y yo voy. Y nada, cuentan que se van a ir con las misioneras de la caridad, que van a ir a Tánger o a Faro o a Lisboa, y yo dije, joder, qué gente más genial que emplea su verano en ir a ayudar a la gente, tal. Y en esa primera reunión pasaron una lista para apuntar el teléfono y el email. Y nada, yo lo apunté y me fui. Y yo ya había cumplido con mi amiga y ya no pensaba volverme a pasar por allí. El caso es que ellos a mitad de curso hacían una convivencia. Y como yo había dejado apuntado mi mail y mi teléfono, me llamaron para ver si iba a ir a la convivencia. Y yo les dije, no, si yo no voy a ir a la convivencia porque es que yo no... Digo, yo fui a la primera reunión, pero nada más. Y me dijeron, ya, pero es que si no vas a la convivencia, luego no puedes ir al campo de trabajo en verano porque es obligatoria. Y yo, no sé por qué, dije, vale,
pues apúntame, apúntame. Yo no iba a ir en verano ni nada, pero bueno, de esto que no sé por qué estás hablando por teléfono, te entra como presión o vergüenza o qué, y al final pues cogí y me apunté a la convivencia, y como me había apuntado pues fui. Y me planteé allí con 60 personas que yo no conocía de nada. El caso es que fui a la convivencia, y durante la convivencia me acuerdo que el sábado por la noche teníamos una pequeña oración, y en esa pequeña oración cada uno decía su disponibilidad de fecha para ir en verano, ¿no? La gente decía, pues yo puedo ir la segunda quincena a Tánger, o la primera a Lisboa, o lo que fuera, ¿no? Y claro, todo el mundo que estaba en ese corro decía algo, y llegó mi turno, y entonces yo dije, pues yo no tengo problemas ni de fecha ni de destino. Y ahí se quedó. Esto era como hacia mayo. Total, que en junio recibo una llamada de una de las coordinadoras que me dice que bueno, que ya han decidido y que me ha tocado Faro la segunda quincena de agosto. Y yo pues recibí la llamada y me quedé helada porque no sabía cómo decirle que yo no iba a ir. Le dije, gracias, vale, pues sí, tal. Total, que otra vez, por no saber decir que no, dije, bueno, pues me voy. Y ahí que me fui, o sea, el 15 de agosto me vi con un macuto, 9 personas, un autobús camino de Faro, que está en Portugal, en el sur de Portugal, en el Algarve, sin conocer a nadie, sin saber qué iba a hacer, ni por qué estaba allí. Después de 24 horas de viaje, llegamos a Faro, 24 horas de viaje, que fue horrible. Llegamos a Faro y yo no tenía ni idea de qué hacía allí, pero ni idea. O sea, es que no tenía la menor idea de qué hacía allí. De hecho, íbamos allí con las misioneras de la caridad y teníamos que cuidar de ancianitos. Y yo el primer día que me levanto a las 6 de la mañana para ir a limpiar a las ancianas, me sentía tan fuera de lugar que dije, yo voy a coger un autobús y yo voy a estar aquí 2 días y voy a decir que me tengo que ir, porque esto no es lo mío y yo no sé qué hago aquí y me voy a volver. El caso es que yo ya lo tenía planeado, digo, paso aquí el sábado y el domingo y el lunes me cojo un autobús y me vuelvo a Madrid. Era muy duro porque allí, estando con los ancianitos, pues realmente te encontrabas como con la miseria, como con lo más miserable del ser humano, ¿no? O sea, era gente que no tenía otro sitio donde caerse muerto, literalmente, ¿no? Porque ya sabéis que las misioneras de la caridad acogen a lo que nadie quiere. Ir allí a limpiarles y con cómo, jamás se me olvidará cómo olía esa sala. Ir allí a limpiarles todos los días y estar con ellos, darles de comer, cortarles las uñas o no sé. A mí eso me dejó de repente enfrente de lo miserable, de la mayor miseria del ser humano, ¿no? Y al verles a ellos me encontraba con mi propia miseria, o sea, me encontraba de repente y de frente con mi propia miseria. Y eso me hacía sentirme muy pequeña, ¿no? Muy, muy pequeña. ¿Qué pasa? Que las misioneras de la caridad ya sabéis que combinan mucho el trabajo con la oración. Y entonces, al mismo tiempo que trabajábamos muchísimas horas, también teníamos muchas horas delante del sagrario. Y delante del sagrario yo le llevé a Jesús esa pequeñez que yo sentía. Y lejos de sentirme mal, me sentí amada. O sea, sentí que yo era pequeña, que yo era miserable, que estaba haciendo muchas cosas mal, pero que el Señor me quería ahí, ¿no? Entonces, sentir eso a mí me desbordó. Me desbordó porque cuando uno se siente amado, cuando uno se descubre pequeño y miserable y se siente amado, pues uno no puede decir que no, ¿no? Yo solo podía decir que sí. Pasé muchas horas delante del sagrario de la capilla de las Sisters en Faro y yo sentía, todo el tiempo sentía que el Señor me decía, tienes que decirme sí, dime sí del todo, no me digas sí a medias, ¿sabes? No me digas
un poquito sí, dime sí a todo. Y claro, pues yo le dije sí, porque yo nunca me había sentido tan amada. Y fue solamente desde ese amor, desde el que yo pude decir definitivamente que sí. Entonces ya no quería irme, ya solo quería pasar las horas delante del sagrario. Y ese fue el verano que yo me convertí, ese fue el primer verano que yo sentí el amor de Jesús y que yo me encontré con la persona de Jesús. Y claro, eso puso mi vida totalmente del revés, porque yo volví a la universidad y realmente que yo le dijera que sí a Jesús, yo pensaba que iba a implicar pequeños cambios en mi vida. Y lo cierto es que no, que cuando le dices que sí a Jesús, ya no para de pedirte cosas y lo pone todo del revés y lo cambia todo y lo revoluciona todo y nadie te dice que vaya a ser fácil, porque no fue fácil, pero fue el principio de empezar a vivir de verdad. ¿En qué cambió mi vida? Pues para empezar, todo lo que es accesorio y todo lo que es superficial y todo lo que se cae. Cuando yo empecé a colocar a Dios en el centro de mi vida, empecé a rezar mucho. Me encantaba pasar horas delante del sagrario, en la universidad, en San Germán, en donde fuera yo iba a rezar y eso me daba un montón de luz de muchas cosas de mi vida que necesitaban cambiar, ¿no? Cuando yo volví de Faro, yo estaba saliendo con un chico, le dije, mira, me he encontrado con Jesús y por raro que te parezca, pues eso va a implicar cambios en nuestra relación. Por supuesto, esa relación se terminó pocos meses después porque cuando el Señor no está y de repente le descubres, es que donde no está es que no lo quieres, es que da igual. Y fue duro, fue duro terminar con este chico al que yo quería muchísimo y que yo pensaba que si yo le había dicho que sí al Señor, pues ya me lo iba a poner súper fácil, ¿no? Y iba a convertir a mi novio, iba a convertir a mis padres, iba a hacer que todo fuese súper fácil, y no lo fue. Fue muy difícil porque llegó la crisis vital, ¿no? La crisis de ahora qué hago con mi vida, ahora que he descubierto esto, ¿qué hago? Y sobre todo cambió mi vida en muchas cosas, pero sobre todo en que empecé a rezar y eso me daba muchísima luz y que coloqué a Dios en el centro de todo. Entonces muchas cosas se cayeron, las que no eran importantes, y otras cosas surgieron, ¿no? Surgió una dirección espiritual, surgió pues rezar antes de decidir, surgió pensar qué quiere Dios de mí, no solamente qué quiero yo, sino a qué me está llamando. Surgió también unas ganas de contarle a los demás que yo había descubierto un tesoro y que si yo lo había descubierto, pues también los demás podían descubrirlo, y yo también quería contarles a los demás que eso existía y quería que mi vida fuese reflejo de eso. Entonces, bueno, como veis, puso mi vida del revés, ¿vale? Y eso creo que ha respondido a cómo cambió eso mi vida y mi forma de vivir la fe. Y sobre todo, o sea, lo más importante es que ya no le cuestiono a Dios, o sea, intento no cuestionarle. Sé que si Él me está diciendo algo, que si la Iglesia me está diciendo algo, sé que es por mi bien. Y sé que debo fiarme. Y que a veces, a mí esto me cuesta muchísimo, pero a veces los planes no salen como yo quiero. Pero sé que por alguna razón Dios lo quiere así, entonces intento confiar. Aunque lo que me pase me haga sufrir, sé que si lo he rezado y si el Señor lo ha querido, es porque es por mi bien, por un bien mayor y porque es su voluntad. Bueno, y creo que la última es, y en una palabra, tu vida de fe de verdad empezó en una palabra sería con el sagrario. Yo puedo estar en la Conchinchina
De hecho, después de ir al Faro me fui a Tánger, me fui a Kenia, me he ido a muchos sitios de misiones, y es verdad que a veces me siento muy extraña porque son países muy diferentes y te sientes muy perdido y da igual donde esté. Yo me puedo ir a la Conchinchina, que si tengo un sagrario, yo me siento en casa. Y aunque parezca que no es efectiva la oración delante de Jesús, en el sagrario o en la exposición del Santísimo, es efectiva y actúa en mi vida. Y mi vida de fe empezó poniéndome delante del sagrario y diciéndole, he venido aquí, soy pequeña, muy pequeña, me siento muy miserable, pero estoy aquí. Y él me contestó. Así que nada, espero haberos ayudado un poco con el testimonio. No sé si me he explicado muy bien, pero ya sabéis que si tenéis dudas o queréis que me extienda en cualquier otro punto, pues estoy a vuestra disposición, y que espero que lo paséis muy bien y que estas convivencias sean para la gloria de Dios y os sirva mucho. Un besito.